¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar una nueva sección de nuestro material de español, de enseñanza de español como lengua extranjera. Estamos muy contentos que puedan unirse para que puedan participar en la clase, hacer sus preguntas, saber cómo debemos elaborar, qué debemos colocar, qué no debemos colocar en esta sección. ¿Ya? Recuerden ustedes que estamos elaborando parte por parte una unidad didáctica. Todavía no hemos terminado la primera unidad didáctica de nuestro material. Entonces, estamos en la tercera sección que vamos a elaborar. Bueno, estamos dando a admitir a sus compañeros. Como ven, nos encontramos en el aula virtual de la asignatura con el enlace a la clase, el enlace a... Aquí tienen ustedes la pestaña, tienen el material que vamos a compartir dentro de un momento y tienen 6 días para presentar este material. Este material pueden elaborarlo en grupos, como habíamos quedado ya la última clase, y esperamos que puedan trabajar cómodamente y que todos puedan hacerlo, cumplir con su tarea y además deben prepararse para el examen parcial, porque el examen parcial va a ser precisamente la elaboración de una, dos o más secciones que ya hayamos elaborado y si no han participado en la elaboración, no han participado en la clase, en las preguntas, en la revisión, entonces van a tener una mala nota en el examen porque no van a poder elaborar un buen material. Muy bien, tenemos bastantes estudiantes a quienes estamos dando a admitir todavía y bueno, vamos a proyectar ahora el documento que tienen aquí que titula Léxico. Para empezar, ¿qué significa léxico para ustedes? ¿Qué es léxico? ¿Qué será léxico, chicos? ¿Qué es? El vocabulario. Evidentemente, es el vocabulario. Es lo que necesitamos manejar para poder, en realidad son nuestros recursos que vamos a utilizar para poder expresar una idea, un mensaje, ¿no? Que queremos comunicar. Ahora, entonces hemos colocado nosotros aquí en este documento qué es el léxico y cuál es la importancia del léxico en la enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, el léxico en sí es el conjunto de palabras que tiene una lengua, ¿no? Y bueno, a través de la adquisición de la competencia léxica en el aprendizaje de una nueva lengua, permitimos la competencia comunicativa. Es decir, que si nuestro estudiante carece de vocabulario, carece de recursos, palabras que pueda utilizar para expresar una idea, un mensaje, no va a poder comunicarse. Está ahí radica la importancia de manejar el léxico necesario conforme al nivel para poder expresarse. ¿Ya? Ahora, es muy importante saber que para aprender el léxico debemos memorizar el significado con el significante, es decir, relacionar las tres cosas que siempre les había mencionado. La imagen, cómo se escribe la palabra y cómo se pronuncia. Eso es el signo lingüístico. Debemos relacionar esas tres partes del signo lingüístico para poder manejar el léxico. ¿Ya? Reconocer, identificar el significado conceptual, cómo se pronuncia la palabra, cómo se escribe. ¿Ya?
Y una vez que nosotros memorizamos ya bastante léxico, nosotros podemos, nos sentimos seguros para expresarnos de manera oral y escrita. Entonces, realmente el léxico es una pieza clave en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Nosotros en nuestro documento tenemos que generar actividades en las cuales nuestro estudiante esté expuesto a relacionar todos estos aspectos, la pronunciación, cómo se escribe y cuál es el significado. Entonces, debemos exponer a nuestro estudiante en ese tipo de actividades, ¿ya? Ahora, en el momento de expresarse, por ejemplo, no puede estar pendiente el estudiante, ¿no?, de la construcción sintáctica, es decir, de cómo vamos a formar la oración, ¿no? Cómo vamos a expresar esa oración si al mismo tiempo estamos buscando palabras que no conocemos. Entonces, debemos nosotros generar actividades en las cuales el estudiante pueda memorizar el léxico que le estamos presentando para que él se sienta seguro y pueda expresarse. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso es lo que mencionamos en estos párrafos para que ustedes tengan una idea clara de por qué es tan importante trabajar con el léxico con nuestros estudiantes. Ahora, pasamos a la sección C, que titula Léxico. Los objetivos de la unidad son los mismos porque seguimos en la unidad didáctica 1 en la tercera sección. Pero en esta oportunidad hemos colocado, además de los objetivos de la unidad, hemos colocado los objetivos de la sección. Quisiera, por favor, que alguien lea este primer objetivo. ¿Yo puedo leer, licenciada? Por favor. Clasificar nombres y apellidos. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Evidentemente he colocado primer nombre, primer apellido, segundo apellido, pero lo más importante es en realidad que el estudiante pueda distinguir entre lo que es un nombre y un apellido. Que María, por ejemplo, no se va a utilizar como apellido, pero sí como nombre y como primer nombre. Entonces, la tarea es que el estudiante pueda distinguir entre los nombres y los apellidos y si es posible, clasificarlos, ¿ya? En nuestro medio, en Sucre, Bolivia, tenemos la costumbre, los papás colocan a sus hijos un primer nombre, un segundo nombre, colocan un primer apellido y un segundo apellido, ¿no? Entonces, debemos colocar. ¿Cuál será el segundo objetivo, por favor, de esta sección? ¿Quién podría leer? Yo lo hice. Por favor, Juan. Reconocer nacionalidades, países de Sudamérica de habla castellana. Muy bien. Recuerden que estamos en la sección de léxico. Entonces vamos a presentarle nosotros. Primero, podríamos presentar una conversación en la que involucre los nombres, apellidos, nacionalidades o ciudades de Bolivia, etcétera, ¿no? Eso vamos a hablar ya más tarde en los siguientes puntos. Pero debemos nosotros presentarle países de Sudamérica, países hispanohablantes de Sudamérica. Y lamentablemente tenemos que excluir a Brasil, ¿no? Porque, bueno, nos vamos a centrar en la lengua castellana, es por eso que estamos excluyendo a Brasil. Pero, bueno, es decir, no vamos a ser estrictos, es decir, si alguien desea colocar todos los países de Sudamérica, no nos hacemos problema, pueden colocar todos los países de Sudamérica. Pero vamos a concentrarnos en la lengua castellana, en los nombres de esos países de Sudamérica. Es decir, el estudiante debe poder reconocer que ese país que está al lado izquierdo de Bolivia, que es muy delgado y, bueno, que se llama Chile, ¿no? El país que queda, no lo sé, cerca de La Paz,
se llama Perú, por ejemplo. Debe poder reconocer estos países y las nacionalidades. ¿Cómo se escribe el nombre del país? ¿Cómo se escribe la nacionalidad? ¿Ya? Muy bien. Y por supuesto, también debemos presentarle a Bolivia y todos los departamentos de Bolivia, ciudades capitales y sus principales pueblos. Si yo he colocado principales pueblos, esto no excluye a algunos pueblos que ustedes deseen colocar. Siempre he pensado que si, por ejemplo, he tenido estudiantes de Yotala que han deseado presentar su pueblo en el documento, pues no hay ningún problema. Ustedes son los autores, ustedes dan un enfoque a su trabajo, entonces ahí pueden presentar ese enfoque, ¿ya? Es importante recalcar que nuestro estudiante debe reconocer cuáles son los departamentos de Bolivia, cuáles son las ciudades capitales de esos departamentos, y cómo se pronuncian los nombres de esos departamentos, cuáles son los gentilicios de Tarija, como decimos, tarijeño. Entonces, todo eso debe poder hacer nuestro estudiante, ¿no? Aquí hemos colocado conocer los nombres de los departamentos, ciudades, capitales y principales pueblos de Bolivia, identificar los gentilicios. Dentro de los gentilicios van a estar las nacionalidades de los países de Sudamérica, los gentilicios de los departamentos de Bolivia y de sus ciudades capitales, por ejemplo, de Chuquisaca, que es el departamento, la ciudad capital es Sucre y el gentilicio sería sucrense, ¿no es así? De la misma manera de los pueblos principales, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna consulta a estos puntos, a estos objetivos, alguna duda que quisieran consultar, compartir con el resto de sus compañeros. Bueno, continuamos entonces. Ahora, si vamos a colocar, si tenemos como objetivos que nuestro estudiante pueda distinguir o clasificar los nombres y apellidos, reconocer las nacionalidades, los países, los departamentos, identificar los gentilicios, entonces los contenidos son precisamente estos: nombres y apellidos, países de Sudamérica, ciudades capitales y pueblos de Bolivia. Aquí me faltan departamentos, ¿no? Tal vez se me pasó esto, ¿no? Departamentos, ciudades capitales de Bolivia y principales pueblos de Bolivia, nacionalidades de estos países, etc. Ahora empezamos con la descripción de la sección. Primero colocamos el subtítulo en la esquina superior izquierda de nuestro documento. El subtítulo es en realidad esto: C, léxico. Después, no olvidemos que debemos colocar una instrucción. Y como va a ser la primera, número 1. Esta instrucción debemos colocar siempre, debe ser siempre antes de cada actividad, ¿no? Debemos colocar una instrucción siempre antes de cada actividad. Ahora, esta instrucción debe ser corta, clara, precisa. No debemos usar un lenguaje, una estructura compleja para no confundir a nuestro estudiante. Y esta instrucción nos va a describir qué tareas va a desarrollar nuestro estudiante con lo que le vamos a presentar a continuación. Ustedes saben, ¿no? Después debemos, dice, ustedes saben que cada sección tiene presentación de contenido y tiene práctica de contenido. Y podemos nosotros, ya sea primero presentar todo el contenido y luego colocar toda la práctica, o hacer un mix, colocar presentación y práctica, ¿no? Podemos optar por esas opciones para nuestro trabajo.
Pero es importante que si yo le presento algo nuevo a mi estudiante, el estudiante debe practicar lo que le estoy presentando. De eso se trata. No solamente de presentarle el nuevo contenido, sino que mi estudiante esté dispuesto a elaborar ejercicios en los cuales va a practicar el contenido que le he presentado. A manera de introducción, les decía, podemos colocar una conversación en la cual los personajes se saluden, se pregunten cómo se llaman, de dónde son y se despiden. Aquí en esta conversación no solamente va a haber saludos y además debe ser muy breve. Debemos poner la distinción, me llamo, mi nombre es, mi apellido es, yo soy de, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese es el contenido que vamos a desarrollar. A través de esta conversación pretendemos que el estudiante pueda reconocer la diferencia entre el primer nombre y segundo nombre, identificar algún país de Sudamérica o alguna ciudad, algún departamento o pueblo de Bolivia y relacione los gentilicios con los lugares de procedencia. ¿Ya? Eso es lo que queremos lograr. Podemos ilustrar esa conversación, acompañarla con una imagen y no olviden que siempre estamos enseñando el signo lingüístico y el signo lingüístico está compuesto por la imagen, el sustento gráfico y el sustento auditivo. Entonces necesitamos colocar el audio también. No olvide la práctica del contenido presentado, es decir, cada vez que yo presento un nuevo contenido, debo colocar práctica para ese contenido. ¿Por qué estamos mencionando y estamos siendo enfáticos en este punto? Porque hemos recibido trabajos en los cuales se ha presentado de una hermosa manera el nuevo contenido, pero quedó ahí. El estudiante ha leído la nueva información, pero no ha hecho la práctica de ese nuevo contenido, ¿no? Entonces, les pido que tengan mucho cuidado. Presentan el contenido y hacen la práctica. Presentan, hacen la práctica. Deben colocar el mapa de Sudamérica con los nombres de los diferentes países de habla hispana. También debe colocar el mapa de Bolivia con los nombres de los departamentos del país y los principales pueblos. Debe generar actividades en las cuales el estudiante deba relacionar el nombre del país, el departamento o la ciudad y su gentilicio, ¿no? Entonces ya vayan pensando en qué actividades pueden ustedes elaborar para lograr esto. En la sección de léxico se utilizan bastantes imágenes. Ustedes saben, van a colocar aquí 2 mapas, además de una conversación hasta ahora, ¿no? Entonces van a necesitar las imágenes de Sudamérica, de Bolivia, ¿no? Pueden colocar cuadros, gráficos, flechas para hacer más dinámica la actividad, ¿no? No olviden que debemos lograr que el estudiante relacione significado conceptual con el significante, ¿ya? Y ya saben, significante es el sustento gráfico, es decir, cómo se escribe la palabra y además cómo se lee. Eso es el significante. Y el significado conceptual, la imagen. Puede elaborar ejercicios, actividades o actividades en las que haya práctica del contenido que ha sido presentado y previamente para que al final de la clase el estudiante pueda trabajar con el nuevo contenido. Esta sección debe utilizar como máximo 2 páginas. Hemos ampliado el espacio. Anteriormente decíamos 1,5 páginas como máximo. Esta, al utilizar gráficos, mapas, imágenes, necesitan más espacio. Entonces podemos utilizar hasta 2 páginas. Enumeremos las páginas, deben ser correlativas a las secciones A y B, ¿no? No es una nueva sección. Debemos optimizar el espacio en la página, reducir el margen, usar columnas, etc.
Aquí voy a aclarar que no es necesario que nos envíen todas las secciones anteriores ya revisadas. No, no carguemos mucho el eCampus, porque si ustedes lo cargan demasiado, hacen un documento pesado, yo tardo más en revisar. El eCampus tarda más en mostrarme el documento. Entonces, por favor, solamente la sección que deben enviar ahora es la sección C. Esa es la sección que deben mostrarme para hacer la evaluación, ¿ya? Pueden usar diferentes tipos de letra, pero deben ser letras legibles y de tamaños regulares. Nuevamente, revisen la ortografía. Revisen que no deben haber errores ortográficos. Aquí voy a añadir también, por favor, no coloquen estructuras gramaticales complejas para el estudiante, ya sea en las instrucciones, ya sea en los ejercicios, en las oraciones, en todo. No debe haber estructuras gramaticales complejas. Recuerden, el nivel de nuestro estudiante es A1, está iniciándose en el aprendizaje del español. Entonces no puedo colocar, por ejemplo, condicionales, no puedo colocar tiempos en pasado, no puedo colocar ejemplos con perífrasis verbales. Por favor, eviten colocar estructuras gramaticales complejas. Nuestro estudiante maneja ser, maneja llamarse, puede manejar algún tiempo, algún verbo sencillo, simple, pero no un tiempo compuesto, no un tiempo en pasado. Por favor. Nuevamente, para la elaboración del material puede usar cualquier programa de software. Sin embargo, cuando presente el trabajo debe estar en el formato PDF. Ya hemos explicado las razones, ¿no? Aquí hemos añadido información importante. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el material es muy recurrente, son muy recurrentes los siguientes errores. Colocan nombres de países con minúscula. No puede ser, son nombres propios, debemos colocarlos con mayúsculas, ¿no? Otro error es que los gentilicios van con mayúscula como si fuesen nombres propios. No son nombres propios los gentilicios. Las nacionalidades en el español escribimos con minúsculas, no son nombres propios. Solamente los nombres o sustantivos propios debemos escribirlos con mayúsculas. Revisen que los gentilicios no tengan errores ortográficos. Sucrense, por ejemplo. ¿Cómo escribimos sucrense? Bueno. Deben, por favor, investigar. No debemos colocar errores ortográficos. Ahora, hay alguien que ha enviado un mensaje. Bueno, sí, exactamente. Sucrense. Muy bien. Exactamente. Voy a colocarlo aquí. Disculpen, mi hijita está. No sé qué está pasando. Ahí, alguien ha enviado por el chat. Es así como debemos escribir. Un momentito. Muy bien. Continuamos. Ahora, con respecto a los tratamientos, es muy usual en nuestro día a día escuchar y cómo se saluda a la gente en nuestro medio. Y ustedes me dirán, ustedes mismos saludan de esta manera a alguien mayor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, buenos días, don René, buenos días, doña Mari, no lo sé. En nuestro medio es muy usual escuchar estos saludos. Y nosotros también debemos utilizarlos en nuestra conversación para que ya nuestro estudiante se vaya familiarizando y sepa qué significa esto, ¿ya?
¿Cómo lo utilizamos? Estos tratamientos los utilizamos con los nombres, con los primeros nombres y delante de los primeros nombres. Algunas veces cuando tenemos conversaciones formales, utilizamos este otro tratamiento. Ya no utilizamos el don ni doña, sino señor, señora, señorita, etcétera, ¿no? Entonces también podemos involucrar este tipo de tratamiento en nuestra conversación. ¿Y cómo se lo utiliza? Se pone delante del primer apellido, ¿no? Aunque no es muy usual en nuestro medio, en Bolivia, en Sucre, no utilizamos. Sin embargo, debemos enseñarlo para que nuestro estudiante sepa que también lo vamos a utilizar. También tenemos nombres compuestos, ¿no? Aquí va primer nombre, segundo nombre. Es muy usual en nuestro medio que varias personas utilicen los nombres compuestos, ¿no? Como José Luis, como María Teresa. Y en las conversaciones informales también usamos muchos apodos, como denominamos, ¿no? De manera corriente. Decimos, hola Charito, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Pepe, ¿no? En una conversación informal, familiar, coloquial, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora no sé si ustedes tienen preguntas, si desean compartir alguna duda, alguna curiosidad con la clase. Los escuchamos, chicos. Licenciada, para este trabajo podemos usar imágenes sacadas de internet para mostrar, digamos, las ciudades y todo eso. Sí, quiero aclarar que necesitamos los mapas. Entonces ustedes pueden descargar mapas de Sudamérica y de Bolivia. Ya de por sí nos va a ocupar bastante espacio, entonces concéntrense en el contenido. No coloquen contenido nuevo que no está mencionado aquí, porque por cada nuevo contenido que yo coloco en mi sección, debo colocar práctica. Entonces, subrayen qué es lo que necesitamos enseñar, cuál es el contenido, es esto. Todo esto es lo que yo debo presentar como nuevo contenido a mi estudiante y eso es lo que debo hacerle practicar. No puedo colocar, por ejemplo, comida típica de Bolivia, no puedo hacerlo. Por ejemplo, no puedo colocar, no lo sé, desayuno, almuerzo, cena o la hora, por ejemplo. No puedo presentarle todavía a mi estudiante, ¿ya? Son algunos ejemplos para que ustedes sepan claramente qué es lo que puedo colocar y qué es lo que no puedo colocar. ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, licenciada, mi grupo estamos haciendo en PowerPoint y no le pongo en PDF porque no se podría reproducir ya el audio. Ah, bueno. Ustedes tienen la opción de enviar hasta 5 archivos. Si ustedes me ponen el icono en el documento, entonces yo sé que ahí hay un audio. Y busco el audio. Ustedes me pueden adjuntar el archivo de audio. Yo busco el audio para ver, para escuchar y saber cómo está el audio, si está bien grabado, si es que, bueno, hubo alguna observación que se pueda hacer. Pero es importante, chicos, en PowerPoint ustedes están elaborando diapositivas. Tengan cuidado que una diapositiva es muy pequeña y no les va a entrar todo el documento. Entonces, es mejor que utilicen otro programa para que tengan un tamaño de una hoja tamaño carta. El PowerPoint es mucho más pequeño, más reducido el espacio, les va a ser más complicado colocar todo el contenido, todos los ejercicios, toda la práctica.
Entonces, piensen en ello, por favor, para que quepa todo el contenido, todas las actividades. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, licenciada, lo que hacemos es cambiarle el tamaño de las hojas de PowerPoint. Le hacemos así grande para que sea tamaño de una hoja que parezca de Word. Ah, muy bien, entonces no habría ningún problema con eso respecto al espacio, pero sí tienen que enviar en PDF, ¿no? Envíen en PDF, por favor, porque aún así en PowerPoint igual se modifican los gráficos, se modifican los documentos y yo al observar estoy perdida porque no sé dónde iba un gráfico, dónde iba el cuadro, dónde iba la flecha, dónde iba, y debo adivinar, a veces tengo que consultarle al estudiante que me ha enviado dónde va y pierdo mucho tiempo en la revisión, ¿no? Entonces yo les pido, traten de generar un documento en el que ya no se haya movido nada y yo tranquilamente pueda revisar y hacer las observaciones pertinentes. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. Chicos, yo les pido, por favor, enamórense primero de su ciudad, de su cultura. Y eso es lo que deben transmitir. El amor que ustedes sienten por su cultura, por su país, por su ciudad, eso es lo que deben transmitirlo a través de su trabajo. Y si ustedes muestran ese amor a su ciudad, a su país, a su cultura, el turista va a quedar enamorado también de nuestro país. Y lógicamente también nosotros debemos manejar muy bien el idioma, debemos filtrar los errores y como les decía, no coloquen estructuras gramaticales complejas, simples para el nivel de nuestro estudiante. Heidi, Heidi consulta, ¿los grupos ya fueron asignados? No, ustedes yo les dejo a afinidad, ¿no? En realidad cada uno se busca un grupo y elabora con quien se siente cómodo, con quien puede participar, sugerir, aportar ideas, ser creativo, etc. Y hemos puesto la condición de que en esta oportunidad, por favor, no hayan quejas, no hayan observaciones de ustedes mismos. Yo los dejo a ustedes para que ustedes puedan hacer el trabajo a gusto. Pero si hay alguien que me viene y me dice, yo he hecho mi grupo y no han participado, no han hecho, entonces solamente envíen con los nombres de quienes han participado, porque yo voy a poder ver en el examen quién no ha participado en la elaboración, quién está perdido en el material, es que no ha participado en la elaboración, en las clases, etc. ¿Siempre son los mismos o para cada tarea diferentes? Me pregunta Heidi. Depende de ustedes. Si ustedes desean cambiar de grupo, quieren formar otro grupo, no lo sé, estoy consultándoles ahora. Pueden enviar ese trabajo en grupo y esta es la última oportunidad que tienen para presentarlo en grupo. Y si hay algún problema, vamos a trabajar a partir de la próxima sección de manera individual. Va a depender de ustedes en realidad. Son máximo 5 integrantes en cada grupo, ¿no? Ya como habíamos establecido desde un inicio. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo creo que, bueno, varias personas la última clase han defendido a sus grupos, han defendido bueno, nos han dicho que han trabajado muy bien con sus grupos que ya han conformado. Entonces, pienso yo que pueden mantenerse en los grupos que ya han sido conformados y trabajan y presentan el material, ¿no? Si hay alguien que desee cambiar, pues tendrá que buscarse un nuevo grupo y ver si es que hay la opción. Máximo son 5 personas, 5 participantes. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, chicos.
Bueno, ustedes saben que grabamos nosotros estas sesiones con las explicaciones y vamos a poner a disposición el video de la clase en el aula virtual en caso de que alguien quisiera repetir la explicación, revisar, si no se siente seguro. Por otro lado, la elaboración del material, sabemos muy bien que no es una tarea muy sencilla. Yo hubiese querido mayores consultas, preguntas, dudas en este momento para poder orientar a mis estudiantes, pero de todas maneras vamos a estar nosotros disponibles por el WhatsApp si es que tienen alguna duda. Nosotros nos consultan por el grupo por el WhatsApp y nosotros respondemos con todo gusto. Entonces, reúnanse por favor esta semana, elaboren esta sección y deben presentarla hasta dentro de 6 días, ¿no? Esto es hasta el 21 de septiembre. Sé que el 21 de septiembre es el Día del Estudiante, que tal vez quisieran tenerlo libre. Entonces, por favor, elaboren el material ya de una vez y para que ustedes no tengan que trabajar este día y tengan el día libre. ¿Ya? Y como no los voy a ver ese día, no voy a estar con ustedes, es un día martes, yo les deseo que tengan un excelente día, que estén, que tengan actividades muy bonitas, cuídense, la mejor etapa de la vida, creo yo, que es ser joven, disfruten de este tiempo, ¿no? Pasen un lindo día y bueno, pero con mucho juicio. Y nos encontramos el 22, el miércoles 22 de septiembre para la revisión de este material. Eso es todo de mi parte y bueno, que tengan una excelente semana. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego, Gracias, licenciada, gracias. Gracias, Lilian. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chicos.